En el nombre de Dios, hola. Sean una vez más bienvenidos a la lección 6 del curso Exégesis de la Sura al-Hujurat o las habitaciones privadas, la cual es el capítulo 49 del Sagrado Corán. Hoy vamos a analizar la interpretación del versículo número 12 de esta sura, la cual escucharemos a continuación. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Creyentes, evitad la mayoría de las conjeturas sobre otra gente, pues ciertamente una parte de esas conjeturas es en sí pecado, y no os espiéis ni os difaméis unos a otros. ¿Os gustaría comer la carne de un hermano muerto? Os causaría horror. Temed a Dios. Dios es indulgente, misericordioso. Razón de la revelación. Se ha transmitido que la frase coránica «y no os calumniéis ni os difaméis unos a otros» está relacionada con dos compañeros del mensajero de Dios, que la paz sean con él y su familia bendita, quienes difamaron a Salman, otro cercano compañero del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Según se dice, resulta que Salman había sido asignado para servir al profeta y llevar comida al resto de los compañeros. Se registra que el profeta entonces envió a Salman a donde Osama bin Zaid, quien era responsable de la casa del tesoro o Beitul Mal. Cuando Osama recibió a Salman, le dijo a este: «En este momento no tengo nada», en referencia a que no habían fondos públicos disponibles en ese momento en la casa del tesoro público, siendo que entonces estos dos hombres a los que se menciona les fue revelada esta ley. Difamaron a Osama y sobre él dijeron que él era un hombre tacaño. Y sobre Salman dijeron que si éste fuese enviado al pozo de Samija, el cual era un pozo siempre lleno de agua, ésta se agotaría, queriendo suponer que Salman no era capaz de llevar a cabo con lo acometido o era alguien de mala suerte. Luego de estas calumnias, esos mismos dos hombres partieron por su cuenta a visitar a Osama con la intención de preguntar sobre un tema relacionado a su trabajo. En efecto, su paga. Frente a esto el profeta dijo: «Veo los efectos de comer carne en vuestras bocas». Por lo que los compañeros presentes le respondieron: «Oh mensajero de Allah, hoy no hemos comido carne en absoluto». El profeta dijo: «Sí, habéis comido la carne de Salman y Osama». Y fue en ese instante que se reveló este versículo, el cual prohibía la difamación entre los musulmanes. Este relato se encuentra en el Tafsir Majma al-Bayan, volumen 9, página 135. Asimismo, hay constancia que también se menciona en el Tafsir de Qurtubi, con algunas diferencias. Podemos decir que en cada uno de estos dos versículos en discusión, se han mencionado 3 mandamientos islámicos relacionados con cuestiones de ética social. Los 3 mandamientos en el segundo versículo a resaltar son: evitar las malas conjeturas, la intromisión y la difamación. En este versículo primero Dios dice: يا أيها الذين آمنوا
واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Creyentes, evitad la mayoría de las conjeturas sobre otra gente, pues ciertamente una parte de esas conjeturas es en sí pecado. El término la mayoría de las conjeturas se refiere a las conjeturas y suposiciones negativas que son más comunes entre las personas, en comparación con las conjeturas positivas. Por lo tanto, se hace hincapié en evitar esas conjeturas negativas. Sin embargo, tener buenas conjeturas y suposiciones positivas no solo no está prohibido, sino que se enfatiza, como el Corán lo menciona en el versículo 12 de la Sura La Luz o Sura Nur, la número 24, que dice: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Porque cuando escucharon esa difamación los hombres y mujeres creyentes no pensaron bien de sí mismos y no dijeron: ¿esta es una calumnia evidente? Aquí se plantea la pregunta de ¿cómo se puede prohibir tener conjeturas negativas y positivas? Ya que en gran medida no son voluntarias, sino que se forman con base en ciertas suposiciones preconcebidas en la mente. Y la respuesta a esta cuestionante se aclara teniendo en cuenta 2 puntos. El primero, el propósito de esta prohibición es abstenerse de actuar y comportarse según esas malas suposiciones y conjeturas. Es decir, cuando se encuentra en nuestra mente una conjetura o suposición negativa hacia un creyente, no debe dársele ninguna importancia en sus acciones y no se debe de cambiar el comportamiento hacia ese creyente. Por lo tanto, el pecado radica en actuar y comportarse de acuerdo con esas malas conjeturas o suposiciones que pueden llegar a nosotros de los demás. Por otro lado, encontramos en un hadiz del noble profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su familia, lo siguiente: existen 3 cosas que no son dignas de un creyente, pero tienen una salida, incluyendo la mala suposición. La forma de escapar de ella es no actuar de acuerdo con esa suposición, es decir, no permitir que esa mala suposición afecte tu comportamiento y se haga realidad fuera de tu mente. Segundo, el ser humano puede alejar las malas suposiciones de sí mismo al reflexionar sobre diferentes asuntos y formar representaciones mentales de las correctas posibilidades existentes en relación a ellos. De esta manera, gradualmente puede reemplazar las malas suposiciones por criterios consensuados por reflexiones sujetos a criterios de valor. Por lo tanto, las malas suposiciones no son algo que esté siempre fuera del control de una persona. El Imam Ali alayhi salam dijo: interpreta el comportamiento de tu hermano de la mejor manera posible, hasta que haga algo que no puedas justificar, es decir, no encuentres razones para pensar bien de ello. Y nunca pienses mal de ninguna palabra que salga de la boca de tu hermano, siempre y hasta cuando encuentres en ella una justificación adecuada. Después, en el siguiente mandato, se menciona la cuestión de la prohibición del espionaje y dice: وَلَا تَجَسُّسُوا, y no os espiéis. Para la palabra espiar, o tajassasa en árabe, se utiliza para referirse a actividades indeseables de espionaje o vigilancia, mientras que tajassasa se utiliza en el contexto de asuntos positivos. Por ejemplo, como cuando Jacob instruye a sus hijos: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. Hijos míos, id e indagad acerca de José y de su hermano. Corán, Sura 12, aleya 87. Y es que la mala sospecha es un factor para buscar mediante el espionaje y la búsqueda, y con ello descubrir los secretos ocultos de las personas, algo que el Islam rechaza,
ya que nunca permite que se revelen los secretos privados de los demás. De hecho, el Islam quiere que las personas estén seguras en su vida privada en todos los sentidos, por lo que es muy importante proteger la reputación de las personas. Y finalmente, en el tercer y último orden dice: y no os calumniéis ni os difaméis unos a otros. Y es que el hecho de sospechar de forma negativa de alguien más resulta ser la fuente del espionaje, y ello provoca que se revelen faltas y secretos ocultos a toda opinión pública, y el conocimiento de estos asuntos provoca difamación y calumnia incesante, lo cual el Islam ha prohibido a todos sin distinción. Y para enfatizar lo indigno y repudiable de espiar y opinar negativamente sobre los demás, nos referimos al Corán, el cual de forma elocuente dice: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ¿Os gustaría comer la carne de un hermano muerto? Sí, ciertamente que el honor de un hermano musulmán es como su propia carne, y deshonrarlo a través de la difamación y la revelación de secretos ocultos es como comerse su carne. La comparación con los muertos se debe a que la difamación se lleva a cabo en ausencia de las personas, que al igual que los muertos, no pueden defenderse. Esta es la forma más vil e injusta de comportamiento que una persona puede cometer en contra de su hermano. Sí, esta comparación es una expresión de la extrema repugnancia de la difamación y el gran pecado que ésta representa. En las narraciones islámicas, como se explicará, también se ha dado una importancia excepcional al tema de la difamación, y hay pocos pecados que sean condenados tan severamente desde el punto de vista del Islam como es el de la difamación. Es posible que algunas personas estén contaminadas con algunos de estos pecados triples, y al escuchar estos versículos se despierten y se esfuercen por compensarlos. Al final del versículo se les abre el camino y se les dice: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Temed a Dios. Dios es indulgente, misericordioso. Ahora vayamos a ver algunos puntos a tener en cuenta. Primero, la seguridad completa e integral en la sociedad. Los 6 mandamientos mencionados en los versículos 11 y 12, cuando se implementan completamente en una sociedad, protegen el honor y la dignidad de las personas en dicha comunidad, prohibiendo la burla, la crítica o esa búsqueda incesante de algunas personas por buscar errores de los demás, y la injuria con palabras ofensivas o insultos desagradables, así como llamar a otros con apodos feos o creando malas sospechas, y también desalentando a otros con sospechas negativas, pensamientos cerrados o mediante la intromisión en la vida privada de los demás y la difamación. Esos mandamientos orientan a la comunidad hacia el crecimiento y la guía correcta, y hacen que la buena ética sea valorada en lugar de criterios superficiales. En otra interpretación, el ser humano tiene 4 capitales que deben ser preservados: su vida, su propiedad, su familia y su reputación. Las interpretaciones de los versículos mencionados y los hadices islámicos muestran que el honor y la dignidad de las personas son tan importantes como su vida y su propiedad, e incluso, en ciertos aspectos, son aún más importantes. El Islam busca que en una sociedad islámica haya seguridad completa, no solo para que las personas no se ataquen físicamente ni se dañen entre sí, sino también para que estén a salvo de las difamaciones, los improperios e insultos, y se estén lejos del espionaje incluso, a través de todos estos comportamientos negativos y aborrecibles, de las lenguas de los demás e incluso más allá de eso, en cuanto a los pensamientos de los demás hacia ellos. El mensajero de Dios, la paz sea con él y su bendita familia, dijo en un hadiz: ciertamente Dios ha prohibido que se derrame la sangre del musulmán, así como también ha prohibido tomar su propiedad y difamar su honor con malos pensamientos.
En este hadiz se enfatiza la importancia de preservar la vida, la propiedad y el honor de los musulmanes, y se prohíbe tener malos pensamientos hacia ellos. Según otro hadiz, esta vez proveniente del imam Ali alayhi salam, se dice: la persona que no tiene buenos pensamientos de los demás tiene miedo de todos. Con esto podemos decir que aquel que no tenga buenos pensamientos se sentirá aislado de todos y vivirá siempre con temor. En otra interpretación, lo que distingue la vida humana de la de los animales es la colaboración colectiva, que es solo posible cuando hay confianza y optimismo en las personas. Sin embargo, el mal pensamiento destruye esta confianza. No solamente el mal pensamiento, sino también la cuestión del espionaje y la difamación siguen el mismo patrón. Las personas que tienen una mentalidad negativa tienen miedo de todo y tienen temor de todas las personas que les rodean, y eso sin duda alguna los lleva a la soledad. La difamación es uno de los pecados más grandes. Hemos dicho que el mayor atractivo y capital en la vida de una persona es su honor, dignidad y carácter, y que cualquier cosa que lo ponga en peligro es como poner su vida en peligro. De hecho, a veces el asesinato de la reputación se considera más grave que el asesinato físico de una persona. Y es aquí donde a veces el pecado de la difamación es incluso más grave que el asesinato de alguien. Una de las filosofías detrás de la prohibición de la difamación es no destruir este gran activo y no manchar el honor de los demás. Y esto es algo que el Islam considera de suma importancia. Si en el Islam la difamación se considera uno de los pecados más graves, esto se debe a sus efectos negativos tanto a nivel personal como social. En las narraciones islámicas se encuentran expresiones muy conmovedoras en este sentido, y aquí presentamos unos ejemplos de ellas. En una narración se dice que Dios reveló a Moisés lo siguiente: quien muera arrepentido de la difamación será el último en ingresar al paraíso, y quien muere persistiendo en ella será el primero en ingresar al infierno. Este hadiz nos demuestra que la difamación es un gran pecado, ya que aquel que se arrepiente de ello también sufre los efectos negativos de esta acción maligna, y será el último en ingresar al paraíso. Para aquellos que persisten en este pecado les espera un castigo doloroso, siendo los primeros en entrar al infierno. Una vez más contamos con un hadiz del noble profeta del Islam, que la paz de Dios sea con él y su familia, en el que leemos: la difamación es más rápida en afectar la religión de un hombre musulmán que la enfermedad del al-Aquila en su cuerpo. Es decir, que la difamación es más rápida en debilitar la fe de un musulmán que la enfermedad llamada al-Aquila o enfermedad carnívora, la cual consume la carne del cuerpo humano desde adentro y lo destruye. En este hadiz se menciona que el impacto y la velocidad de la calumnia en la desaparición de la fe de una persona es mayor que el de esta enfermedad. En otra narración, el imam Sadiq alayhi salam dijo: aquel que cuente un relato sobre un creyente con la intención de difamarlo y destruir su honor para hacerlo caer frente a los ojos de la gente, Dios lo expulsará de su autoridad y lo enviará hacia la autoridad de Satanás, y Satanás no lo aceptará. El concepto de riba, o hablar mal de alguien en su ausencia, implica decir palabras sobre alguien sin que éste esté presente para refutar lo dicho en su contra, o en el que se revele algún defecto o imperfección de su persona, ya sea física, moral, en sus acciones o en sus palabras, e incluso en asuntos relacionados con él, como su vestimenta, hogar, cónyuge e hijos, entre otros. Por lo tanto, si alguien menciona características externas y evidentes de otra persona, no se consideraría riba, a menos que tenga la intención de difamar a ese sujeto en cuestión. Acto que está totalmente prohibido, al decir incluso cosas como «ese hombre es ciego» o «es de baja estatura», pero con la intención de dañar su reputación o en forma de burla, como dijimos. De esta manera, mencionar los defectos ocultos sin importar la intención o el propósito de esa acción
sería considerado riba y estaría prohibido por completo. Y si se expresan defectos evidentes con la intención de difamar, también está prohibido. Pero quiero recalcar que eso sería válido siempre y cuando estas características realmente existan en la persona mencionada y no fuesen algo discutible para los demás. Sin embargo, si las personas no poseen realmente esas características, entonces se le estaría acusando falsamente, lo cual es un pecado mucho más grave y severo. En un hadiz del Imam Sadiq alayhi salam leemos: la riba, calumnia o difamación, es decir algo sobre tu hermano que Dios ha cubierto y ocultado. Sin embargo, respecto a los asuntos evidentes o manifiestos, como enfurecerse, la prisa, no se considera riba, pero el bohtan o calumnia es aquello que dice respecto a aquello que no está en ella. El tratamiento de la riba y el arrepentimiento por ella. La riba, como muchas otras cualidades negativas, gradualmente se convierte en una enfermedad mental en la que el difamador encuentra placer en su acto. Al difamar y manchar constantemente la reputación de los demás, experimenta una sensación de satisfacción y complacencia, y llegar a este punto, la misma se convierte en una de las etapas más peligrosas desde el punto de vista ético. Aquí es donde el difamador debe abordar primero los motivos internos de la riba, que residen en lo más profundo de su alma y alimentan este pecado. Esos motivos pueden incluir la avaricia, la envidia, el resentimiento, la animosidad y el sentido de superioridad. A través de la autorreflexión y la contemplación de las consecuencias negativas de estos rasgos y los resultados desastrosos que traen consigo, deben purificar su alma y corazón de estas impurezas, para que puedan contener su lengua de la riba. Luego, debe llegar al punto del arrepentimiento, y dado que la riba tiene un aspecto sobre el derecho de los demás, si se tiene acceso al sujeto de la riba, o sea, se puede llegar hasta donde la persona afectada por la difamación, y no se causa ningún nuevo problema respecto a ello, debe de pedírsele al afectado disculpas sinceras, aunque sea de forma breve y privada. Por ejemplo, puede decir: en ocasiones, debido a mi ignorancia e inconsciencia, he hablado mal de ti. Por favor, perdóname. Sin entrar en más detalles para no crear nuevos problemas. Si no tiene acceso a la persona en cuestión, no la conoce o ha fallecido, debe buscar el perdón divino y realizar buenas acciones. Quizás, con la bendición de Dios Altísimo, Él lo perdone y satisfaga a la otra parte, o sea, la persona que hicimos difamación acerca de ella. Sin más, damos fin a esta lección, rogando a Dios Todopoderoso les brinde lo mejor de esta y la otra vida. Hasta la próxima.